Dios les bendiga. En esta oportunidad les envío un cordial saludo, esperando en el Señor que se encuentren bien al lado de sus familiares y de las personas que les rodean. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes algo acerca de la importancia del perdón. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús se nos enseña de que Dios es misericordioso, de que Dios nos perdona, de que a través de la cruz nosotros alcanzamos el perdón gratuitamente de nuestros pecados. Pero también como cristianos, Dios nos llama a nosotros y nos pide a nosotros y nos enseña a nosotros a que nosotros también debemos perdonar. Y esta es una enseñanza muy importante. Cuando los discípulos estaban todavía con Jesús, en una de las oportunidades los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Y es bien importante esta pregunta, porque ellos veían la vida de oración de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús trata de enseñarles, o les enseña a orar, mejor dicho, una parte del Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas, o perdona nuestros pecados, como nosotros ya perdonamos a los que nos ofendieron. Esto quiere decir que para que nosotros recibamos perdón, ya como cristianos con conocimiento, debemos también aprender a perdonar. Y en Mateo, en el capítulo 18, desde el verso 21 hasta el 35, aparece una escena muy especial, muy importante, muy descriptiva acerca de lo que es el perdón. Primero Pedro viene y le pregunta a Jesús y le dice: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él hace esta pregunta como retórica, como 7 veces. Y Jesús le responde y le dice: no, yo no te digo hasta 7, sino que te digo hasta 77 veces 7. Esto quiere decir de que nosotros dentro de nuestro corazón también debemos tener ese deseo, esa paz, de mantener esa paz dentro de nuestro corazón y aprender a tener un corazón perdonador. Y en los siguientes versículos Cristo Jesús describe una parábola de un siervo que vino hacia su señor y le dijo, o más bien su señor lo manda a llamar y le cobra una deuda que él tenía con él. Según las escrituras dicen que eran 10,000 talentos. Esto eran aproximadamente 60 millones de denarios, que en ese tiempo el jornal o el día de trabajo, las personas ganaban un denario. Entonces la suma o la cantidad que este siervo le debía al rey, a su señor, era una cantidad de 60 millones de denarios, o 60 millones de salarios mínimos. Este hombre no podía pagar ni con toda su vida, trabajando toda su vida, esa gran suma de dinero. Y dice la escritura que vino el rey y dijo: bueno, para cobrarme esta deuda, te voy a vender a ti, voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, voy a vender a tus familiares, para que de esa forma yo pueda recobrar o recuperar mi dinero. Y dice que el hombre, el siervo, se tiró a los pies de aquel rey y le suplicó a su señor y le dijo que no hiciera eso, que no lo vendiera, que no vendiera a su esposa, que no vendiera a sus hijos, que él estaba dispuesto a trabajar y pagarle, aunque viendo los números era una locura que él pudiera pagarle, era una suma tan grande que él no podría pagarla. Y dice la escritura que aquel rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda. Pero saliendo este hombre del palacio, digamos, del rey, de su señor, encontró a otro consiervo de él, que este consiervo le debía solo 100 denarios. Y dice la escritura que lo agarró del cuello y ahogándolo, dice la escritura, le pedía
que le pagara. Y aquel hombre le suplicó, se le tiró también a los pies, lo mismo que él había hecho minutos antes o anteriormente con su señor, y le suplicaba que le diera tiempo para que él pudiera pagarle la deuda. Mas sin embargo dice que endureció su corazón y hizo que este siervo o este consiervo de él fuera echado a la cárcel para que le pagara la deuda que le debía, que eran solo 100 denarios. Y dice dice la escritura que se enteró el rey, se enteró aquel señor de este rey, de este siervo malvado, y lo mandó a llamar y le dijo: bueno, no te perdoné yo 60 millones de denarios, no te perdoné yo 10,000 denarios. ¿Por qué no hiciste lo mismo también? ¿No te correspondía hacer lo mismo que yo hice contigo, con tu consiervo? Y dice que enojándose le dijo a los alguaciles, o les dijo a los policías, en otras palabras, que lo agarraran y lo metieran a la cárcel hasta que pagara el último centavo. La enseñanza en esta parte podríamos también traducirla o enseñarla de esta forma: de que así como ha sido Dios de misericordioso con nosotros, porque nosotros continuamente estamos ofendiendo a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, etc. Mas sin embargo Dios ha sido grande en misericordia, dice la escritura, que nunca nos ha pagado conforme a nuestras actitudes, sino que ha sido rico en misericordia. Dios nos perdona a nosotros nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y Dios de la misma forma espera que nosotros actuemos con nuestro prójimo. La pregunta es, ¿no era lógico que aquel siervo malvado, que se le habían perdonado 60 millones de denarios o 10,000 talentos, como dice la escritura, no le hubiera perdonado a aquel consiervo de él solo 100 denarios? Claro, yo creo que si uno lo piensa de una forma fría y calculadora, dice uno: ¿cómo fue que alcancé la misericordia de haber recibido el perdón de una deuda de 60 millones de denarios y me deben 100 denarios? Bueno, voy a perdonar también esa deuda, porque a mí me perdonaron mucho. Y de la misma forma nosotros debemos recordar que Dios a nosotros nos ha perdonado mucho. Toda una vida de rebeldía, toda una vida de problemas, etcétera, de cosas que ofenden a Dios. Y Dios ha sido misericordioso. Entonces Dios nos llama a nosotros a perdonar. En Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Esto está en las Escrituras. Para que nosotros alcancemos el perdón ya con conocimiento de Dios, debemos perdonar también a los que nos ofenden. Hay que tener esa actitud de perdón. Un día alguien me hizo esta pregunta y dice: pero de la forma en que Jesús trataba a los fariseos, trataba a los religiosos de su tiempo, era como que demostraba que Él no los amaba. Claro, Jesús los amaba a ellos también, pero no amaba o no estaba de acuerdo con las actitudes de ellos. Incluso un día los encaró y les dijo: ustedes le ponen carga a la gente que ustedes no quieren llevar. Entonces Cristo nos enseña a amar, pero también nos enseña a nosotros a perdonar. Así como Él nos perdonó a nosotros, Él quiere que nosotros también aprendamos a perdonar. En Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19 dice de esta forma: ¿qué Dios como tú? Es una pregunta retórica, o sea, con otras palabras, no hay otro Dios como tú. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Así como Dios nos enseña a nosotros a perdonar, o como Él nos perdonó a nosotros, en otras palabras, Dios espera que nosotros también tengamos un corazón perdonador. Aprenda a perdonar. Proverbios dice algo de esta forma acerca del corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted no sabe la cantidad de gente que vive amargada. Algunos hasta se sienten enfermos, y no están enfermos realmente, pero ellos se han enfermado del corazón por algo que les hicieron, por una ofensa, por un malentendido, etc. Y no tienen la capacidad de perdonar. Hay gente que no ha podido perdonar ni a sus propios padres, ni a sus propios hijos, ni a sus propios hermanos, etc. Mas sin embargo, venimos a la iglesia o nos arrodillamos en nuestra casa o cantamos en nuestra casa y queremos adorar a Dios cuando no hemos tenido todavía la capacidad de perdonar. No se puede adorar al que está sentado en el trono sin antes perdonar al que está sentado a nuestro lado. Así que de la forma, como dice la Escritura en Mateo capítulo 6 versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Esa es una condición para que nosotros alcancemos el perdón de Dios. Así que le animo a seguir adelante. No deje que su corazón se contamine. Disfrute la vida que Dios nos está regalando en esta tierra. Aunque tiene sus dificultades, aunque tiene sus situaciones difíciles, es bella tener esta vida tan hermosa que Dios nos ha regalado. Y recuerde que se vive solo una vez. El hoy no tiene regreso. El día de ayer ya pasó. Es historia. El presente es como el aire fugaz que se nos escapa. Y el futuro es algo incierto. Así que disfrute su vida, aprenda a perdonar. Y cuando alguien le ofenda a usted, recuerde esto no como aquel siervo que le perdonan 10,000 talentos, sino que como un hombre misericordioso, que se acuerda que Dios le ha perdonado mucho, más de lo que nosotros podríamos pagar. Y si alguien nos ofende a nosotros, recordemos de que nosotros somos hijos, que ustedes son hijas de un Dios perdonador. Así que la paz de Dios reina en su corazón y sigan disfrutando de esta vida que Dios nos ha dado sin guardar rencor en nuestro corazón, porque Dios nos llama a tener un corazón perdonador como es Dios. Bendiciones.